Paddy Pimblett necesitó solo 52 segundos para someter a Benoit Saint-Denis en UFC 329. No se encontró con Ilia Topuria dentro del octágono. UFC tampoco anunció una pelea entre ellos. Aún así, aquella victoria volvió a colocar sus nombres dentro de la misma conversación. La rivalidad nunca había desaparecido. Lo que faltaba era una razón deportiva para recuperarla. Entonces, ¿Paddy acaba de convertirse en una opción real para el regreso de Topuria? La tensión entre ambos existe desde 2022. Han intercambiado ataques públicamente y protagonizado varios momentos de confrontación fuera del octágono. Durante años, la historia personal fue suficiente para despertar interés. El problema era que sus carreras no terminaban de coincidir. Topuria llegó al campeonato. Paddy continuó avanzando en el peso ligero hasta recibir su gran oportunidad contra Justin Gaethje en UFC 324. Una victoria podía acercarlo al título y también al combate que llevaba tiempo buscando contra Ilia. Pero Gaethje ganó por decisión unánime. Fue la primera derrota de Paddy dentro de UFC y volvió a ampliar la distancia deportiva entre los dos rivales. El conflicto seguía vivo, pero el matchup tenía un problema evidente. Topuria había alcanzado la cima, y Paddy acababa de perder la pelea que debía demostrar que pertenecía a ese nivel. Después, Gaethje derrotó también a Ilia por detención de la esquina al terminar el cuarto asalto en UFC Freedom 250. Aquello cambió el escenario, pero no convirtió automáticamente a Paddy en el rival correcto. Haber perdido contra el mismo peleador no une dos caminos por sí solo. Paddy todavía necesitaba recuperar terreno con un resultado propio. Eso fue lo que consiguió ante Saint-Denis. Paddy entró en UFC 329 con una pregunta difícil sobre su carrera. Hasta la pelea con Gaethje había ganado todos sus combates en UFC. Ahora debía demostrar qué podía hacer después de perder cuando por fin se enfrentó a uno de los mejores nombres de la división. Saint-Denis intentó llevar el combate hacia el grappling desde el inicio. Paddy reaccionó, encontró el cuello y cerró un estrangulamiento de arce. El resultado oficial fue una sumisión técnica a los 52 segundos del primer asalto. La velocidad hizo que la actuación pareciera enorme, pero su verdadero valor estuvo en el momento. Paddy no tuvo que reconstruir su posición durante varias peleas. Respondió de inmediato ante un rival peligroso y evitó que la derrota contra Gaethje se convirtiera en una racha. Eso cambia la conversación alrededor de él. Antes de UFC 329, la lectura más dura era sencilla. Paddy había avanzado mientras los emparejamientos le permitían crecer, pero perdió cuando llegó a la élite. Después de finalizar a Saint-Denis, esa conclusión ya no basta. Puede perder contra un rival de élite y seguir siendo capaz de resolver una pelea relevante en menos de un minuto. Sin embargo, esos 58 segundos tienen límites. Una pelea tan corta no muestra cómo respondería Paddy durante 5 asaltos. Tampoco explica qué ocurriría ante el boxeo preciso de Topuria, su potencia o su defensa. Saint-Denis e Ilia plantean problemas diferentes. Por eso el resultado no demuestra que Paddy pueda vencer a Topuria. Demuestra algo más concreto para esta historia. Paddy vuelve a tener un argumento deportivo para pedir la pelea. Hasta ahora, el matchup se apoyaba principalmente en los ataques personales, las confrontaciones y el interés que genera ver a dos figuras que claramente no se soportan. Eso puede vender un combate, pero no siempre justifica cuándo debe ocurrir. La victoria en UFC 328 añade la pieza que faltaba. Paddy llega con un resultado reciente ante un rival competitivo. No aparece únicamente como el enemigo más conocido de Ilia. Aparece como un peso ligero que acaba de responder a su primera derrota con una finalización inmediata. Eso permite pensar en una versión diferente de Topuria contra Paddy. Durante mucho tiempo, la pelea parecía depender del campeonato. Paddy tenía que seguir ganando hasta alcanzar a Ilia.
mientras Topuria debía conservar el cinturón. Gaethje interrumpió esa ruta al derrotar primero a Paddy y después a Topuria. Ahora ninguno necesita fingir que la situación sigue siendo la misma. El combate puede funcionar como una pelea de reposicionamiento. Dos figuras importantes. Una rivalidad conocida. Un ganador capaz de recuperar impulso en una división donde cada oportunidad pesa. Para UFC, la ventaja es clara. La historia ya existe y el público entiende el conflicto. No hace falta inventar tensión ni construir desde cero una razón personal. La duda era si Paddy todavía tenía suficiente fuerza deportiva para ocupar ese lugar después de perder contra Gaethje. Saint-Denis le permitió responder. Eso tampoco significa que los resultados contra Gaethje formen una ecuación. Paddy llegó hasta la decisión. La esquina de Topuria detuvo su pelea después del cuarto asalto. Comparar únicamente esas dos imágenes llevaría a una conclusión engañosa. Los estilos cambian las peleas. También cambian el ritmo, las decisiones y las oportunidades que aparecen dentro del octágono. Resistir más tiempo ante un rival común no convierte automáticamente a Paddy en un peleador superior a Ilia. Gaethje no decidió quién ganaría entre ellos. Sí cambió el punto desde el que podrían encontrarse. Antes, Paddy perseguía al campeón. Ahora una pelea entre ambos puede presentarse como una oportunidad para volver a avanzar. Por eso el cinturón ya no es imprescindible para que el matchup tenga valor. Pero una pelea puede tener sentido y seguir estando lejos de ocurrir. El mayor obstáculo no es la falta de interés, es el calendario. Antes de UFC 321, Paddy dijo que no esperaba enfrentarse inmediatamente a Topuria. Su argumento era que dudaba que Ilia volviera antes de terminar 2026, mientras él quería competir otra vez durante el mismo año. Esa era la lectura de Paddy. No era una fecha médica confirmada ni un anuncio de UFC. Topuria no ha confirmado públicamente cuál será su siguiente pelea. Paddy tampoco salió de UFC 329 comprometido con un solo nombre. Tiene otras opciones importantes dentro del peso ligero y puede decidir mantenerse activo en lugar de esperar. Para que este combate ocurra próximamente, deben alinearse tres cosas. Primero, la fecha real del regreso de Ilia. Segundo, la prioridad deportiva de ambos peleadores cuando llegue ese momento. Tercero, la decisión de UFC de utilizar ahora una rivalidad que lleva años disponible. La finalización sobre Saint-Denis mejora la candidatura de Paddy, pero no resuelve ninguno de esos puntos por sí sola. No controla el regreso de Topuria. No elimina a otros contendientes. Tampoco obliga a UFC a elegir el matchup más reconocible por encima de cualquier otra ruta. Ese límite es importante porque separa una posibilidad atractiva de una pelea realmente acordada. Hasta ahora no existe un anuncio entre Paddy y Topuria. Tampoco hay una fecha. Decir que UFC 329 confirmó el combate sería ir más lejos de lo que permiten los hechos. Lo que sí cambió fue la posición de Paddy dentro de la conversación. Antes de enfrentar a Saint-Denis, su argumento principal era una enemistad construida durante años. Después de UFC 325 puede añadir una victoria reciente, una finalización sobre un rival peligroso y una respuesta directa a su primera derrota en UFC. La posible pelea ya puede sostenerse sobre tres elementos: historia personal, relevancia comercial, justificación deportiva. El tercero era el más débil. Hongos 21 segundos, Paddy consiguió reforzarlo. Eso no lo convierte necesariamente en el siguiente rival de Topuria. Lo convierte en una opción más creíble y más difícil de ignorar cuando UFC decida qué hacer con el regreso de Ilia. También incomoda a los demás nombres que quieren ocupar ese espacio.
Un contender puede tener una posición superior o un argumento más directo hacia el título. Pero pocos pueden combinar una victoria actual con una rivalidad que el público reconoce desde hace años. Ahí está el verdadero significado de que sus caminos volvieran a cruzarse. Paddy no sí encontró físicamente con Topuria en UFC 329. No ganó un contrato para enfrentarlo. Tampoco demostró que sería capaz de vencerlo. Ganó algo diferente. Volvió a ser considerado seriamente dentro de la historia deportiva de Ilia. El odio ya estaba ahí. El interés también. La actuación contra Saint-Denis añadió el resultado que podía transformar una vieja enemistad en un matchup defendible dentro del peso ligero. La pelea sigue dependiendo del regreso de Topuria y de las prioridades de UFC. Hasta que esos elementos estén claros, continúa siendo una posibilidad, no una confirmación. Pero antes de UFC 321, Paddy necesitaba que la rivalidad mantuviera vivo el combate. Ahora la propia pelea puede sostener la rivalidad. ¿Y tú organizarías Topuria contra Paddy aunque no hubiera un título en juego? ¿O exigirías otra victoria de Paddy antes de darle esa oportunidad?